Revisar antes de empezar el caso de hoy? No, ¿no? Ya, perfecto. Entonces vamos de una vez con, recuerdo que hoy vamos a ver el primer caso nada más de renal, ¿sí? De la primera práctica renal, así que empecemos con ello, ¿sí? Para que ustedes den su soporte de sus análisis y demás, y en un momento yo proyecto el caso si necesitan que lo proyecte. A ver, Janet, empezamos contigo. Buenos días, profesor. ¿Empiezo con el caso o también puedo, como llevo una lista para los saberes previos, puedo empezar Sí, también con sí, claro, los no hay problema. componentes de la membrana de filtración? Ya, dale, dale, perfecto, no hay problema. Bueno, primeramente, el parénquima renal está formado por una corteza y una médula. Entonces, dentro de la corteza renal vamos a encontrar los corpúsculos renales, que están formados por un glomérulo, perdón, sí, el glomérulo renal, que es un conglomerado de capilares, y también la cápsula de Bowman, que está formado por dos capas, ¿no? Una capa parietal y una capa visceral, y dentro de esto se encuentra la cápsula de, perdón, el espacio de Bowman. Mejor presento Ya, la mejor, mejor, diapositiva para mejor. explicarlo. ¿Ya se ve, profesor? Está cargando todavía. Y ahora sí. Ya, voy a presentarlo. Ay, no se puede. Ahí se pasó. Aquí está. Ya. Voy a hacer un zoom. Ya, bueno, primeramente, como le estaba mencionando, el corpúsculo renal está formado por el glomérulo renal, que está formado por capilares, son de tipo fenestrado, y también Ujú. la cápsula de Bowman, ¿no? Tiene una capa parietal que está formada por células planas, y una capa visceral que está formada por los podocitos, que van a estar recubriendo al glomérulo. Eh, ya, si le hacemos un zoom a esta parte, por aquí vamos a observar que los capilares, como lo dije, son de tipo fenestrado, ya que están presentando algunos poros, y también podemos ver que la lámina basal, que es parte del capilar, eh, y también los podocitos. Pero hablando de los componentes de la barrera de filtración o de la membrana de filtración, tenemos que está formado por 4 elementos. Por aquí podemos ver, primeramente vamos a encontrar un glucocálix que va a estar recubriendo a las células del endotelio, y este glucocálix está formado por glucosaminoglucanes, glucosaminoglucanos, Ujú. que van a estar cargados negativamente. Entonces, esta carga negativa va a restringir el paso de moléculas o sustancias que tengan cargas negativas, como por ejemplo las proteínas, ¿no? Ujú. Otro componente de la barrera de filtración es las mismas células del endotelio, eh, del, del capilar, y el otro componente es la membrana basal, que a su vez está formado por 3 capas. Una capa se llama capa fina interna, también se le llama, aquí no se puede ver, pero teóricamente, ¿no? Ujú. Está la capa o lámina interna, una capa es capa delgada, una capa gruesa, que también se le llama lámina gruesa, y una tercera capa delgada, que también es llamada la lámina rara externa. Eh, y el otro componente, pues son los podocitos, ¿no? Que son parte de la cápsula de Bowman, de la capa visceral, ¿no? Que son podocitos Ujú. que tienen prolongaciones que van a envolver al capilar. Si le hacemos un zoom aquí en esta parte, vemos que los podocitos van a estar unidos mediante un diafragma de hendidura, y si lo hacemos un poco más de zoom, ahí está, aquí está, y aquí vemos, esto sería la pared del podocito, y estos se están uniendo mediante algunas proteínas, como por ejemplo la nefrina, y justamente en el libro mencionaba que, por ejemplo, cuando hay una ausencia de estas nefrinas o alguna de estas proteínas, va a, va a permitir que pasen algunas proteínas, y esto puede llevar a una proteinuria. Por ejemplo, el libro mencionaba que cuando hay una ausencia genética de esta nefrina, se va a ocasionar o va a dar lugar a un síndrome nefrótico congénito de tipo finlandés, y el cual es caracterizado por una proteinuria grave. También ya, bueno, y también en esto de la filtración glomerular participaban algunas
unas fuerzas que van a permitir, o bueno, van a facilitar la filtración glomerular, pero también hay fuerzas que se van a oponer a la filtración. Estas son las fuerzas de Starling. Antes de que entres en detalle en esas fuerzas, Janet, una pregunta con respecto a lo anterior que estabas mencionando, para que no se me olvide. ¿Cuál sería la importancia de esos elementos que nos has comentado que forman la barrera de filtración? ¿Para qué están? ¿Qué cosas, cuál es su propósito? Van a determinar la permeabilidad de diferentes sustancias. Por ejemplo, para la permeabilidad del plasma, sobre todo. Ajá. Ya, ok, perfecto. Entonces, tomando eso en consideración, ¿qué sustancias, o bueno, de repente no sustancias, sino qué elementos no deberían filtrarse normalmente? Claro. Bueno, esto también se ve, la permeabilidad también se ve limitada. Uno va a ser por la carga negativa, por ejemplo, como lo mencioné, como está revestido por un glucocálix, glucocálix, que está cargada negativamente, entonces las proteínas, por ejemplo, que son de carga negativa, estas no van a poder pasar. O también depende del tamaño, ¿no? Si son proteínas mucho más grandes que los poros, tampoco pasan. Entonces, es normal que pasen elementos más pequeños como los iones, el agua también, pero no es normal que pase, por ejemplo, la glucosa, ¿no? Glucosa, o también elementos, perdón, la glucosa sí pasa, pero lo que no pasa son los elementos formes, como por ejemplo eritrocitos o leucocitos. Ok, entonces, por ejemplo, si tú le pides una muestra de orina para analizarla en el laboratorio a cualquiera de tus compañeras, porque todas ahorita son mujeres, y encontraras una cantidad importante, digamos, de eritrocitos, una cantidad importante de proteína en orina, ¿bien? ¿Eso sería normal o sería patológico? Profesor, un ratito, hay mucho ruido y no le escucho, me voy a poner ahorita. Ok. Sí, ya. Te preguntaba, si por ejemplo le tomaras una muestra de orina a alguna de tus compañeras aquí presente y la llevaras al laboratorio y en el laboratorio se reflejara, se encontrara que en esa muestra de orina hay una cantidad importante, significativa de eritrocitos y de proteínas, ¿eso sería normal o sería patológico? Sería patológico, profesor, porque estarían pasando pues, los eritrocitos, no habría una falla a nivel de la filtración. Específicamente en la barrera. Bien, entonces esto, por favor, ténganlo bien claro, porque con lo que ha empezado Janet es correcto, ya que ahí también ocurren algunas enfermedades, ¿no? Como por ejemplo ella comentó que puede haber un síndrome nefrótico congénito por la falla de estas nefrinas. Claro, pero afuera de ese pueden haber muchas otras alteraciones de esos componentes de la barrera de filtración, ¿sí? Entonces, lo normal sería que yo no haya hematuria, o sea, presencia de sangre en la orina, ni de glóbulos rojos, obviamente, ni tampoco haya proteinuria. Bueno, aunque esto es relativo en el caso de la presencia de proteína, se puede encontrar, pero en escasa cantidad en la orina. Bien, hay un valor también normal que ahora vamos a revisar. También Dime. en una parte del túbulo colector, en la rama ascendente gruesa de la asa de Henle, también como que se forman o se liberan algunas proteínas, como es el TAM-Horsfall. Sí, correcto, correcto. Entonces, por eso es que sí podríamos encontrar un poquito de proteínas, ¿bien? Pero proteínas muy grandes, como explicó, y de carga negativa, como explicó Janet, por ejemplo, como la albúmina, no sería esperable encontrar. Entonces, albuminuria no es normal, pues chicos, ¿sí? Eso hay que tenerlo presente, por ejemplo, porque van a haber varias enfermedades en las que se va a caracterizar esto. Por ejemplo, cuando ustedes vean mujeres con preeclampsia, en ciertas condiciones podrían encontrar albuminuria, ¿sí? Y eso es uno de los criterios también para determinar esa preeclampsia, dentro de muchas otras cosas más. Pero recuerden, entonces, en la orina, de manera general, no debería aparecer ni proteínas, ni tampoco hematíes, porque la barrera de filtración, que nos ha explicado Janet, impide eso. Algo que dañe a esa región, entonces haría que más bien aparezca. ¿Sí? Eso lo primero. Ya, ahora sí, cierra con lo que nos quería comentar de las fuerzas de Starling, para después ya darle paso a algunos otros compañeros, porque hasta lo que estás comentando está bien. Sí, es que había ahí, en una parte encontré que, o sea, mencionaba de las fuerzas de Starling, que algunas fuerzas, bueno, unas de la presión hidrostática, la presión, por acá creo que la tengo también, pero, a ver. Creo que era esto, que, o sea, algunas fuerzas iban a
como a facilitar la filtración glomerular, y había otra fuerza que se iba a poner a la filtración glomerular, como era, por ejemplo, la presión hidrostática. Sí, presión hidrostática del capilar glomerular va a permitir que se dé mayormente va a permitir o va a facilitar la filtración glomerular, pero en el caso de la presión hidrostática del espacio de Bowman, esto se va a oponer a la filtración glomerular. De la misma manera, la presión oncótica del capilar glomerular también se opone a la filtración glomerular. Eso era lo que Correcto. quería comentar. Pero no, deja ahí ese gráfico. Okay. En neto, porque ahí vemos una fuerza que promueve la filtración y dos que promueven, que se oponen a la filtración. En neto, ¿quién gana de manera normal? ¿La filtración o las fuerzas que se oponen a la filtración? La filtración, la La fuerza que... filtración. Ajá, sí, Las la fuerzas fuerza que la facilita. fuerza de filtración en neto terminan siendo superiores que las que se oponen a la filtración. Una última pregunta. Esa presión, de esas tres, estamos viendo tres tamaños de flecha, ¿no? La más grande es la del centro, que es la presión del capilar glomerular, la presión hidrostática del capilar glomerular. ¿Esa presión hidrostática de qué depende? De la, O qué cosa lo puede modificar, en todo caso, esa presión hidrostática? el flujo sanguíneo. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿cómo tendría que ser el flujo sanguíneo para que la presión hidrostática sea mayor? Tiene que haber mayor flujo sanguíneo para que haya mayor filtración, Ya, tasa muy de bien. filtración Y si glomerular. hubiera menos flujo sanguíneo, ¿qué pasaría con esa presión? Menos flujo, habría menos filtración glomerular. Claro, menos presión hidrostática y menos filtración glomerular. Perfecto, muy bien. Y lo último, con esto cierro. La presión oncótica. Tú nos has dicho que hay una presión oncótica del capilar, que también es una fuerza que se opone al filtrado. ¿De qué depende esa presión oncótica? Está determinada por la concentración de proteínas. Muy bien. ¿Cuál es la principal proteína circulante en el plasma? Albúmina. Excelente. Muy bien, entonces básicamente estaría determinado por la concentración de albúmina. ¿Sí? Así que ojo, en estados en los que concentremos las proteínas porque hemos quitado agua, ahí la presión oncótica subiría. ¿Sí? Y eso generaría menos fuerza de filtrado. Muy bien, Janet, gracias. Entonces vamos a después ahora a analizar seguramente qué pasa si una de esas presiones sube, si la otra baja y demás para ver las consecuencias. Bien, pero hasta lo que nos ha comentado Janet, bastante bien. Muy bien. Continuamos entonces con las participaciones. Vamos ahora con Valeria. Disculpen que esté con la cámara apagada, chicos, sino que estoy con una alergia asquerosamente horrible, entonces no estoy nada presentable. Vamos, Valeria. Así, profe. ¿De cuál? Del primer caso, tú continúa con lo que quieras comentar. Puedes empezar a analizar el caso o si quieres, puedes continuar con la parte de la filtración o eso que estás mostrando del flujo sanguíneo, ¿no? Que también sería importante, flujo sanguíneo renal. Ya. Un segundo. Ya, entonces, principalmente, ya hablaron acerca de la fuerza de Starling. Creo que, profesor, antes de hablar del flujo sanguíneo, creo que dijo qué pasaba si disminuía o aumentaba, ¿no? Claro, como tenemos diferentes fuerzas ahí de filtración, de repente nos podrías analizar un poco, ayudarnos a analizar, veo que ahí tienes una tablita, de qué pasaría si sube la presión hidrostática, qué pasa si baja, qué pasa si sube la oncótica, si baja la oncótica, qué pasa si sube la presión hidrostática en la cápsula de Bowman, ¿no? ¿Qué pasaría con el filtrado glomerular? Sí, y después puedo hablar del flujo. Ya, Ya, entonces, dale. un segundo, no se quiere compartir. Ya. Principalmente sabemos, ¿por qué no? Ya, principalmente vamos a saber que van a existir fuerzas en lo que ya nos ha explicado mi compañera Janet. En sí, teóricamente existen dos hidrostáticas que están dentro del, como se dice, el capilar intersticio y dos oncóticas de capilar intersticio. Sin embargo, una oncótica no se va a llevar a cabo ya que esta va a ser de la cápsula de Bowman y se interfiere que aquí como aún no ha habido filtrado proteico, aquí no va a existir y va a ser va a ser igual a 0.
Ujú. Ya teniendo esto en claro, vamos a comenzar con estas, por ejemplo, ¿qué pasaría si hubiera una constricción en la arteriola aferente? Prácticamente lo que sucedería es de que va a haber una mayor resistencia y el sistema nervioso simpático, al dar como mensajero a la angiotensina 2, y ya sea en casos de hemorragia, entre otros, va a hacer que se baje lo que es el filtrado. Ah, era el filtrado. Eh, eh, profe, ¿me podría ayudar con la P? Es que siempre se me olvida. Plasmático. Ajá, Renal, plasmático. el filtrado plasmático renal, y también va a bajar lo que es la tasa de filtración glomerular. Entonces, esto va a suceder por la mayor resistencia más que nada, y ya que este angiotensina 2 va a trabajar más en la no, sí, en la eferente. Ujú. Luego está la constricción de la arteriola eferente, que va a haber o sea, va a disminuir el filtrado plasmático renal y va a aumentar la tasa de filtrado glomerular, ya que en sí esto va, o sea, al haber una menor angiotensina 2 va a impedir que se abandone, o sea, ¿cómo decirlo? Va a impedir que abandone el capilar la sangre, lo que va Ujú. a ocasionar que, pese a que haya disminuido el flujo, el flujo plasmático renal, eh, pese a haber disminuido va a, ¿cómo decirlo? A aumentar su filtración, más que nada. Luego está el aumento de la concentración de las proteínas plasmáticas, que como sabemos va a disminuir la tasa de filtración glomerular, porque en sí las proteínas plasmáticas no se pueden, y va a haber una menor cantidad eh, de volumen, y disminución de las proteínas plasmáticas. Esto va a aumentar, ya que va a haber una mayor cantidad de plasma para filtrar, ¿no? Y luego está lo que es la constricción del uréter, que esto va a suceder porque la obstrucción va a hacer que la orina regrese, haciendo que se disminuya la tasa de filtración glomerular más que nada. Y Ya, bueno, eso a ver, es. ahí mismo, ahí mismo. Por ejemplo, vamos a tomar lo último. Si tuvieses un cálculo, a veces se forman cálculos renales, pues, ¿no? En las vías urinarias, no dentro de la nefrona, sino después, ya en los conductos. Por eso dice ahí en el uréter. Significa entonces que nosotros sabemos que la orina, una vez que se ha formado ya, o sea, sale del túbulo colector, se va a acumular primero en los cálices menores, después en los cálices mayores, después drena hacia la pelvis renal y de ahí hacia los uréteres. Ya, supongamos que ahí en el uréter, en cualquier parte del segmento, hemos puesto un calculote. Entonces ya no avanza la orina hacia abajo, pues, ¿no? Eh, ¿Cuál de las fuerzas de la ecuación de filtración sería la que está alterándose? ¿La presión hidrostática del capilar glomerular, la presión hidrostática de la cápsula de Bowman o la presión oncótica del capilar glomerular? La presión hidrostática del capilar glomerular. Ya, ¿y cómo estaría alterándose? Si tú me dices que es esa, ¿cómo se estaría alterando? ¿Estaría aumentando o estaría disminuyendo? ¿Y por Estaría qué? en sí estaría aumentando tanto que no va a permitir no, ¿qué hablo? Ojo, Estaría ojo. disminuyéndose, Ya, ¿y por qué disminuiría? estaría Te pregunto por disminuyendo. qué disminuiría, porque hace un ratito yo le pregunté a Janet qué hace que se modifique la presión hidrostática del capilar glomerular y me dijo la cantidad de sangre, el flujo sanguíneo. Entonces, más flujo sanguíneo, más presión hidrostática del capilar glomerular. Menos flujo sanguíneo, menos presión hidrostática del capilar glomerular. Si tú me dices que está bajando la presión hidrostática del capilar glomerular, entonces o está disminuyendo el flujo sanguíneo o, bueno, sí, pues está disminuyendo el flujo sanguíneo o en todo caso estás haciendo vasoconstricción de la arteriola aferente, que fue lo que explicaste hace un ratito. Pero ojo que yo te he dicho que solamente, lo único que te he dicho es que hay un cálculo en el uréter, como tú partiste. Es otra fuerza la que tiene que estar modificándose. A ver, a ver, en sí hay una vasoconstricción.
que hace que este regrese y que la presión del capilar sanguíneo disminuya para que no dé más, no sé. Ya, a ver, no te compliques, no te compliques. Ahorita respondemos eso. Y te lo que lo